Hola, buenos días, bienvenida. ¿Cómo está Jorge? A toda la gente de Radio América, pues un saludo caluroso. La hemos invitado, mi estimada Paola, para hablar un tema en particular que significó que cuando usted era asambleísta de la República del Ecuador se genere ya un debate cuando ahora tenemos un problema con el asilado diplomático Julian Assange, que se le retiró esta condición por parte del gobierno del licenciado Lenín Moreno Garcés, y que usted de alguna forma lo alertó con unas irregularidades que se presentaron en la entrega de su carta de naturalización y que ahora está en debate en la Asamblea Nacional, precisamente con un proceso de juicio político en contra de la ex canciller por este y otros temas. ¿Qué le hace pensar ahora, luego de varios días que usted salió de la Asamblea y que un poco le dan la razón en definitiva? Paola. Sí, bueno, Jorge, es una pena porque yo creo que no importa de quién venga, las denuncias siempre deben ser tomadas en cuenta en el momento. Esta denuncia yo la hice en septiembre del 2018, donde se demostró claramente todas las irregularidades que se cometió al darle la nacionalidad al señor Assange. Lamentablemente, justo en ese momento, María Fernanda Espinosa era nombrada como en la ONU como presidenta de la Asamblea General. Y entonces eso políticamente en ese momento no le convenía. Por otro lado, todos sabemos y creo que es notorio la inclinación, la amistad que tiene el presidente Lenín Moreno con María Fernanda Espinosa. Es tan así que a pesar de todas las pruebas que yo presenté en ese momento, no se hizo absolutamente nada. No solamente las presenté ante los medios de comunicación, a toda la prensa internacional, porque llegó prensa de todo el mundo a recibir esos documentos, sino que también lo presenté a Contraloría. Y ahí hago un llamado también al Contralor Pablo Celi. ¿Qué pasó con el pedido de información que yo hice? Porque ahí hay una responsabilidad no solamente política que se tiene que llevar en la Asamblea y que ese juicio político está durmiendo los laureles en el CAL, sino también hay una responsabilidad administrativa. Entonces, ¿qué nos dicen ahora? Ya no pueden callar el tema, sale a la luz, pero dicen que increíblemente la Cancillería en su momento también fue engañada por Julian Assange, engañada al presentar documentos falsos, engañada al tener dos firmas diferentes, engañada cuando fue la misma canciller la que le otorgó con el único fin de que sea consejero en la Embajada de Londres y luego ser enviado a Rusia, a Moscú. ¿Eso es de engaño a la Cancillería? No, señor. Ahí no hubo un engaño, ahí fue una situación que se dio y que el presidente de la República en su momento, cuando yo hice las denuncias y le preguntaron en CNN qué había pasado con la nacionalidad, él dijo que le había descargado toda la responsabilidad a la canciller, cosa que no se puede hacer. Sigue siendo responsabilidad de Lenín Moreno el manejo exterior del país, de las relaciones internacionales. Ni siquiera firmó esa carta. No importa que no haya firmado, pero ella era la cabeza. No importa que Lenin ahora diga que no sabía lo que estaba sucediendo porque él es la cabeza del gobierno, ¿sí? Entonces, ahora dicen que fue engañada. ¿Para qué? Para tratar de librarle nuevamente de ese juicio político que se le viene encima por este caso y por otros. La Corte le decía en el caso Assange que también está victimizándose el hecho de que se le está violando sus derechos humanos y también escudándose en una actividad periodística antes de entrar a la doctrina Roldós. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, él siempre se ha autodenominado como un hacker. Ojo, él no ha hablado nunca de ser periodista, sino de ser un hacker. Y un hacker en cualquier parte del mundo, pues no es bien visto y tiene sus consecuencias, ¿no? Él rompió con su estatus de libertad condicional en Gran Bretaña. Él tenía que cumplir ante la justicia británica y es lo que se hizo. Por otro lado, el Estado ecuatoriano tiene dos cartas, porque no se sacó una, no se pidió una, se pidió dos cartas, donde el señor no debería ser extraditado a un país donde exista la pena capital. Y ahí hay que desmitificar un tema también de la Revolución Ciudadana. ¿Cómo se le da la nacionalidad al señor Assange? Se le da bajo el principio de que su vida estaba amenazada. En ese momento, los Estados Unidos ni siquiera tenía un proceso de extradición, ni un pedido, ni un juicio en contra del señor Assange. ¿Por qué se le dio?
cuando estaba siendo acusado por un crimen común, que era violación en Suecia. Desde ahí comienza la mala manera de darle a él el tema del asilo, que nunca se le debió haber otorgado, porque no existía ninguna persecución política. Por otro lado, hablan de que su vida corría riesgo. Pues yo les cuento, y ahora ya lo sabemos todos, de que por traición al Estado, en el caso del señor Assange en los Estados Unidos, pagaría una pena de no mayor de 5 años. No hay la pena capital para este tipo de crímenes. Entonces nos mintieron desde un principio el señor Patiño. La decisión del gobierno ecuatoriano fue la acertada, tardía, muy tardía. Nos trajo muchos problemas con varios países europeos, con la Unión Europea, con Suecia, por supuesto, con Inglaterra, el Reino Unido, ¿no es cierto?, con los Estados Unidos. Interfirió en política exterior de varios países y no le hicieron nada más que amenazas. Otro tema delicado, como le decía antes del corte, es ya envolviéndonos en el tema Venezuela, cuando usted también habló de ese particular y se refirió a la doctrina Roldós, cuando tenían o tienen todavía que intervenir países de otras regiones del mundo entero. ¿Cómo opera la doctrina Roldós en este aspecto? Bueno, la doctrina Roldós es bastante clara. Es una carta que se hizo en Riobamba en 1980. Esta carta fue firmada por Bolivia, por Colombia, por Venezuela, Ecuador y Perú. Sí, la doctrina Roldós quiere decir que apoya y siempre apoyará los derechos humanos a los ciudadanos de los diferentes países. Refuerza los derechos humanos en los diferentes países. Cuando la gente hablaba de la no intervención en asuntos internacionales, que era algo que lo repetía todo el tiempo el gobierno anterior y María Fernanda Espinosa cuando estaba en la Cancillería, y por eso no se pronunciaba sobre el tema de la violación de derechos humanos en Venezuela. En un programa de Ecoavisa yo saco y hago alusión a la doctrina Roldós, que dice exactamente que se respetarán los derechos humanos, que no habrá injerencia en la política exterior de otros países siempre y cuando no se esté afectando los derechos humanos de las personas que viven en esos países. Y eso es exactamente lo que ha sucedido durante ya años en Venezuela. Cuando lo dije y ahora, la situación de Venezuela sigue siendo la misma para los ciudadanos, ¿no? No tienen acceso a medicinas, se vulneran sus derechos humanos, no hay espacio para la protesta, son criminalizados, son encarcelados, son víctimas de una dictadura que es la de Maduro. ¿Pasa entonces ahora por voluntad política de los gobiernos? Totalmente, ahora es el momento en que todos se unan y sí tienen que intervenir de cualquier manera. Tienen que intervenir ante la dictadura que se está viviendo en Venezuela. El presidente de la República en su discurso en la OEA habló no solamente de Venezuela, sino habló también de Nicaragua, ¿no? Entonces es momento en que todos se junten y que se tomen las medidas que se tienen que tomar. Yo creo que las medidas diplomáticas ya no son suficientes para sacar a un dictador de su puesto. Creo que la diplomacia le queda corta, ¿no? ¿Cuántos venezolanos han muerto en nombre de esa democracia y esa indiferencia de los otros países? ¿Cuántas personas han muerto ya en Venezuela? ¿Cuánta gente tenemos en nuestro país? 250,000 personas venezolanos viviendo en nuestro país. Con el caos que esto ocasiona para los ecuatorianos, porque no podemos taparnos los ojos y decir que esto no ha sido un problema grave, cuando nosotros no tenemos aquí para nuestros hijos educación, cuando no tenemos una salud, cuando no tenemos en nuestro país acceso a trabajo, a un trabajo digno. El presidente Lenín Moreno ha hablado varias veces de tratar de llegar a unas elecciones nuevamente en este país. ¿Qué ha logrado con eso? No ha logrado nada, y es por eso que él ahora aplica la doctrina Roldós. Está siendo bien claro. No le han preguntado, pero sería bueno que le pregunten qué es esa intervención que él planea plantear ante estos países. Si es militar, si es una intervención de tal vez lo que está haciendo en los Estados Unidos en este momento, que es bloquear a Venezuela, donde el más sacrificado sigue siendo el pueblo venezolano, ¿no? Pero esas declaraciones del presidente Moreno en el seno internacional de la doctrina Roldós, ¿ya es un avance para usted? Por supuesto. Es un avance que se debía haber tomado hace mucho tiempo. Vuelvo y repito, todas las cosas llegan cuando ellos lo deciden y no cuando se tiene que tomar, ¿no? Con eso me quedo, mi estimada Paula. Le agradezco mucho por estar aquí. Gracias a usted. Paula Vintimilla es asambleísta del